donde dice el Señor, dice, entonces Jesús les dijo, dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mi darlo, sino aquel para quienes está preparado. Mire, ese es un paso que el bautismo, aquí lo está el Señor mismo declarando, el bautismo es importante porque usted, ahí es donde empieza esa nueva vida. Usted muchas veces puede decir, no, pues yo no le hago mal a nadie, yo hago el bien, mire, dice la palabra de Dios, que por gracia, en Efesios 2:8 dice, que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice, es un don de Dios. Y no por obras, dice, para que nadie se gloríe. O sea, no son las obras las que lo van a llevar, son parte pero lo primero que usted tiene para que Dios reconozca todo esto es que usted se ponga a cuenta con Él, que sus pecados sean perdonados y que entonces, si usted hace obras y frutos conforme a su palabra, entonces usted va a entrar, a tener esa oportunidad para estar en el reino de los cielos. Y dice que ahí va a estar con el Señor. Yo prefiero hacer la voluntad de Dios, dice, porque dice la palabra de Dios, dice, el que dice ama su vida en este mundo, la perderá, pero el que la pierde por mí, dice, la ganará para vida eterna. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, capítulo 35, igual a 38. Aquí viene ahora el bautismo que ahora para los gentiles, que ahora para nosotros que están escuchando, porque la salvación era para la gente judea de Israel, pero dijo Dios, cuando Él estaba aquí, manifestado en la carne, Él le decía a sus discípulos, vete a las ovejas perdidas de Israel. Pero esa gente rebelde no quería de Dios. Se abrió ahora después el bautismo para nosotros, nosotros tenemos la oportunidad. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 35, dice, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que es divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el versículo 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, aquí voy a leerles del bautismo que entró en el tiempo de Cornelio. Ahora, esto antes del bautismo, Pedro fue enviado. Él tuvo una visión. Él no entendía lo que estaba pasando, pero después él se reconoció por la palabra de Dios que la salvación ahora entró para todos que andan buscando de Dios. Todos que primeramente, realmente andan buscando de Dios. Dice Hechos capítulo 10, versículo 43, voy a leer hasta el 48. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, que viene siendo ahora nosotros, antes de ser bautizados. Nosotros, una persona que no éramos de Dios, no teníamos parte de Dios, pero ahora Dios nos dio la oportunidad. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu Santo, también como vosotros. Y luego versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Se bautizó esta gente, se bautizó. No tiene, tú puedes hablar en lenguas y hacer un brincar y saltar, puedes orar hasta que se te sangre las rodillas, puedes clamarle a Dios hasta que la boca se te haga seca. Pero dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 9, versículo 31, que Él no oye las oraciones de los pecados, de los que son pecadores. Él no escucha sus oraciones. So, tú a quién realmente, a tú quién le estás exclamando, a tú quién estás realmente orando. Si tú no eres bautizado en nombre del Señor Jesucristo, tú no le estás hablando al Dios de esta Biblia. Tú le estás hablando y estás orando a otro Dios. Pero aquí es muy importante que esta gente se bautizó. Si tú dices que eres un hombre o mujer de Dios y que tú eres lleno del Espíritu Santo, vamos a hacer un según, si tú dices, entonces tú no pelearías el bautismo en Hechos 2:38. Si tú estás bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, ¿tú por qué estás peleando el bautismo en Hechos 2:38? Supervisor García. Así es, mire, queremos que usted entienda en su mente y en su corazón que para que usted sus clamores, sus oraciones lleguen al cielo, tiene que ser perdonado de sus pecados. Tiene que ser limpio, porque Dios es santo. Dice, por eso Él está en su trono en el cielo. Dice que él ama al pecador, pero no el pecado. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que dice ahí en el libro de Miquías, el capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Le hacía una pregunta. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Usted no tenga miedo qué es lo que ha hecho en su vida. Porque dice la palabra de Dios que el hacer el bien y no hacerlo es pecado. ¿Se imagina? Si usted no ha hecho, quizás a alguien no le ha hecho el bien, ya usted está pecando. ¿Se imagina si usted quizás haya matado a alguien, quizás haya robado, esté en drogas, esté en el alcoholismo? Yo quiero decirle que las buenas nuevas del Señor están ahorita presentes. Dice, yo he venido a traer las buenas nuevas de salvación. Entonces, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse, y el Señor lo va a hacer una nueva criatura. Ahora, yo quiero explicar, aquí antes que se acabe el tiempo, quiero explicarles el bautismo de Pedro y por qué ese bautismo es válido a comparación a el otro bautismo que es en Mateos 28:19. Déjame leer lo que dice Mateos 28:19 primero. Dice aquí la palabra de Dios que, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ahí mucha gente sí dice que esta es la Trinidad y que la Santa Trinidad y que esto que el otro. En la palabra de Dios no hay evidencia de ni una palabra que diga Trinidad. Ya ahí ese bautismo no es válido porque alguien te engañó ya. Ahora, aquí no dice en este versículo que tus pecados son perdonados. Salmo 51:5 dice que mi madre me concibió en pecado. Yo nací en pecado. Si entonces mis pecados necesitan ser perdonados. Yo puedo ir y decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona buena y nunca he hecho mal. Ok, está bien. Pero tú naciste en pecado. Ahora tienes que ser tú perdonado de ese pecado. Pero yo sé que no hay un hombre que no peca en este mundo. Toda la gente peca en este mundo. Ahora la gente va a decir, ¿por qué es el bautismo de Pedro válido y no lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateos 28:19? Dice aquí,
Mateos capítulo 16, versículo 17 dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado